Estamos ya en La Huella Periodismo Ciudadano, te lo había advertido en la presentación, vamos a hablar un poco del tema económico. Es un tema central. ¿Por qué recurrimos al Fondo Monetario Internacional? ¿Es el mismo fondo del año 2001 o cambió la perspectiva, la mirada del fondo hacia los países a los cuales el fondo tiene como misión, según la carta de Bretton Woods, creadora del fondo, que es ayudarlos? ¿Pero ayudarlos a qué? A ser emergentes a los que no lo son, a progresar. Esa es la función y la misión que tiene el Fondo Monetario Internacional. El año 2001 nosotros tuvimos una pésima experiencia con el fondo, pero ahora aparentemente no es el mismo fondo de aquella época, porque cambió esa perspectiva, esa mirada. Ahora pareciera ser que en definitiva lo que pide el fondo es lo que pediría cualquier organismo internacional de crédito, que hagamos las cosas bien. O sea, eso es lo que se pide, que tengamos un Estado eficiente, una racionalización de gastos, que vos no gastes más de lo que tienes, que no se incorpore gente al Estado que no tiene nada que hacer, que haya una balanza equilibrada de pagos, una balanza comercial equilibrada, exportaciones e importaciones equilibradas, un país normal, un país en desarrollo. En la noche me acompaña el doctor Julio Moreno, que es economista y también diputado provincial, y vamos a charlar con él para rescatar su opinión. ¿Cómo le va, Muy bien, diputado Moreno? Gracias por invitarme y por supuesto un gusto estar compartiendo tu programa. Bueno, ¿cómo ve esto que estamos charlando? Bueno, yo lo veo, no te voy a decir con optimismo porque no hay nada de optimismo, pero por lo menos para explicar qué es lo que nos está pasando y por qué llegamos a este extremo o por qué llegamos al Fondo Monetario como la gran figura que nos asusta. Nosotros, este modelo se basaba fundamentalmente en pedir plata prestada para cubrir el déficit que teníamos. ¿Qué es el déficit? Gastar más de lo que se ganaba, de lo que se... Que lo que el anterior gobierno creaba inflación porque se llevaba los billetes con el Banco Central. Hacia los billetes, pero acá también, de alguna manera, Jorge, sigue hacía lo habiendo mismo. eso. No, pero el planteo es así. El señor Caputo buscaba los dólares, esos dólares no entraban directamente para financiar el gasto, sino entraban a través del Banco Central. El Banco Central entregaba ese dinero a los ministros para que cada uno de los ministros gasten plata y a su vez el Banco Central, a través de una especie de secante para sacar el dinero en circulación, ¿no es cierto?, actuaba con las famosas LEBAC. Las LEBAC son letras del Banco Central de la República Argentina, como recién lo explicaste muy bien, que pagan unos intereses altísimos para poder rescatar esa cantidad de dinero que sobra en circulación. Lo que se llama por ahí, el término es esterilizar al mercado. Esterilizar el mercado. mercado. O la plaza, ¿no? Claro, para que lo tengamos claro, cuando hay mucho dinero en circulación también es causal de inflación porque hay más dinero para comprar la misma cantidad de bienes. Hasta ahí estamos todo al pelo. O sea, entraban los dólares se cambiaban por pesos, los pesos los llevaban a cada uno de los ministerios que tenían para hacer sus gastos y a su vez esterilizaba, o sea, el efecto secante, el Banco Central. ¿Cómo hacía el efecto secante? A través de las LEBAC. ¿Cómo tentaban a los inversores? Porque había muchos inversores que decían, bueno, yo traigo mis dólares, los vendo, pongo pesos, esos pesos los invierto en LEBAC y después espero un tiempo y gano en dólares una cantidad muchísimo. Hoy se hizo una bola de nieve las LEBAC. Y ahí está el problema. Hoy el planteo de las LEBAC y los intereses, solamente para que tengamos idea, Jorge, de lo que pagamos de intereses por años de LEBAC, son 20.000 millones de dólares, más o menos equivalente al préstamo que le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto de alguna manera se tiene que terminar. O sea, ¿no debería haber más LEBACs? No es que debería haber, no podríamos tener tanto gasto en intereses con las LEBAC. Entonces, yo me permití Ahora, ¿cuál es la causa de que existan de este modo las LEBACs? No, la causa es que hay que tentar. No, es que todo pasa por la inflación. Si no, no pediríamos plata, no cubriríamos los déficits, tampoco el Banco Central haría ese efecto de esterilización. Claro, entonces, porque quiero decirle a la audiencia que en la mayoría de los países existen las LEBACs, o lo que nosotros acá llamamos LEBACs. No es que es un fenómeno que se da acá, en la Argentina. En muchos países del mundo, en la mayoría existe. Claro.
con su mercado secundario y todo lo que ya vos escuchaste. Claro, los gobiernos tratan quizás de pedir un préstamo a través de títulos públicos que les pagan intereses medianamente acomodados como el mercado lo exige. Pero acá, para tentar a los tenedores del EVAC, pagaron intereses de 40-45% anual. Esto es totalmente, no es sustanciable, o sea, en el tiempo no se puede no es sustentable en el tiempo, no se puede mantener en absoluto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo humildemente le propongo al señor presidente? Deshágase de las LEVAC. Usted me dirá, bueno, sí, las quememos, las hagamos. No, inventemos un bono o un título o lo que sea, pagadero dentro de 10 años, llamámosle en dólares, se pagan un 2, un 3, un 4% anual en dólares. Mire que lo están mirando en este momento. Pero le estoy diciendo con la gente que tiene el EVA va a decir, pero este está totalmente loco. No estoy loco, porque esto es una bola de nieve, que no lo va a poder parar. No puede ser que cada vencimiento del EVAC tengamos que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Ya el fondo no nos va a prestar más dinero el próximo vencimiento del EVAC. Entonces tendremos que ir a la Luna a pedir préstamos en dólares para poder pagar los intereses. Entonces, sí o sí, desde la parte académica, desde la parte de la economía, no hablo de la parte de la política, que por favor, señor presidente, saque de circulación esta bola de nieve que cada vez está creciendo más y es imposible de pagar. Estamos pidiendo préstamos para pagar intereses, Jorge. Es una aberración, cuando en definitiva los préstamos que tendríamos que estar pidiendo para crecer, préstamos que puedan servir para hacer obras de infraestructura. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto es una estrategia del gobierno para poder combatir la inflación? Es decir, haber hecho subir al dólar. Hoy se dijo, por ejemplo, que prácticamente quedaría con un techo del 25 pesos por cada dólar, y que además las LEVACs paulatinamente van a ir disminuyendo su tasa de interés. Bueno, eso sería lo mejor, pero el planteo es, yo no sé si es una estrategia, esa estrategia nos costó más de un 15% de nuestras reservas, o sea que no es un tema menor, es decir, es la estrategia de hacer subir o de generar todo este clima, esta incertidumbre. Le hago una pregunta técnica ahí, porque me interesa que la gente entienda, y para entender va a tener que aprender algo de economía. Cuando el Banco Central sale a vender dólares como pasó hoy y todos estos días, hoy, por ejemplo, mostró 5.000 millones de dólares en el mercado, lo que hizo que el dólar se aplane, terminó 24,50. Cuando vende, alguien le tiene que pagar a la venta. O sea, no es que los quemó, los rifó, no los tiene más. Ese dinero ingresó de nuevo al Estado, ¿o no? Sí, ingresa plata, pero esa plata ¿a dónde se va? A eso voy. O sea, ese esquema de plata, o sea, pesos argentinos versus LEVAC y versus dólares, esa ecuación en este momento no está cerrando. O sea, el Banco Central, ¿qué hace? Saca dólares y restringe la cantidad de dinero o las mismas LEVAC para que no se vayan al mercado o no se vayan a dólares. Claro, pero cuando vende dólares, ese producto de la venta lo retiene el Banco Central. Obviamente. O sea, no es que lo rifó, ahora, ya no tengo más 5.000 millones, bueno, tendrá 4.900. Bueno, pero el planteo es decir, ¿para qué sirve el Banco Central? ¿Para qué quiere el Banco Central pesos argentinos cuando en definitiva también se está financiando déficit con emisión monetaria? O sea, el banco en este momento tiene la maquinita de hacer billetes, o sea, es más plata que tampoco sirve, entonces tiene que hacer un efecto secante y sacarla la plata del mercado. No sé si soy en este aspecto claro. Claro, pero por ahí lo escuché decir a Olmedo, no hay que cerrar el Banco Central. Algo me parece totalmente descabellado, absurdo. Yo creo no se puede cerrar un Banco Central. Cerrar el Banco Central significaría dolarizar nuestra economía. Como que de golpe ya tuvimos una experiencia en la convertibilidad, donde un peso era igual a un dólar, entonces una política monetaria no se podía hacer porque si no había o no entraban dólares, tampoco se podían gastar pesos. Entonces un peso era igual a un dólar. Eventualmente yo creo que el planteo que puede haber hecho el diputado Olmedo es para evitar estas especulaciones que se están haciendo y que el Banco Central no actúe como efecto secante. Pero para eso sí, concretamente habría que buscar un techo a una cotización o eventualmente parar, decir un peso, un dólar, por darte o 30 pesos o 25 pesos un dólar, y ahí se terminaría todo tipo de especulación. Claro, pero eso ya sabemos dónde nos lleva, ya vivimos. Ya pasamos a eso. O sea, no podemos volver a un peso, un dólar. O sea, quitarle una herramienta monetaria a un país no es menor. El problema es que no nos supimos administrar. El populismo
inyectó esa enfermedad que es la inflación. Todos la aplaudieron, yo no escuché a ninguno acá que se parara y dijera, no, está creando inflación. No, nadie, todo el mundo aplaudía el tema. Pero es que era fácil. O sea, eran cómplices de esta situación y ahora todos se quejan de esto. Bueno, pero era fácil ir a comprar cosas a Chile, ir a Miami a comprar cosas, era fácil y cómodo porque era mucho más barato. O sea, el dólar en ese momento era un producto barato, un producto más. Bueno, ahí sí estamos con los déficits que tenemos. O sea, déficit es decir, tenemos pérdidas en comercio exterior, o sea, estamos exportando menos de lo que vendemos, o sea, estamos importando menos de lo que vendemos. Tenemos una balanza comercial deficitaria. Deficitaria, tenemos un problema muy serio también con los intereses que se están pagando y todo eso es consecuencia de esta política, llamarle populista o lo que sea, que desde la política, como yo siempre digo, la política tiene un objetivo y la economía tiene otro objetivo. Cuando se divorcia la economía de la política pasan estas cosas. Y la economía siempre 2 más 2 es 4. En política puede ser 2 más 2 o ir por un atajo o ir por otro lado, pero a la larga 2 más 2 va a ser 4. Entonces, eso es lo que nos está pasando en una economía populista. Y la crítica es que nuestro presidente no tomó las medidas que tendría que haber tomado. ¿Pero qué tendría que haber hecho? ¿Shock, por ejemplo? Yo soy personalmente hacer una política de shock con un alto costo político y, por supuesto, tratar ¿Pero de cómo se hace? Si acá, a ver, se quiso hacer, lo primero que se quiso hacer, el tema de las jubilaciones, casi tomaron el Congreso. Se quiere sacar los subsidios, los primeros en reclamar son los provincianos. Se quiere hacer cualquier cosa, no, es una cosa de terror. ¿Cómo se hace? Se hace con generación de fuentes de trabajo, con inversiones. ¿Pero cómo vamos a generar fuentes de trabajo? Volvemos a lo mismo, Jorge. Estamos en un círculo vicioso. En algún momento, la clase política tiene que tomar la decisión y decir, esto se hace así, estos son los costos, y en un costo, en un tiempo determinado, vamos a levantar, vamos a generar confianza, previsibilidad. Bueno, pero el país no quiere eso. No, está visto que sí. No, pero escúcheme. No, Jorge, pero lo estamos mirando todos los días. Hoy, para que se dé una idea, olla popular al frente del Banco Central porque la gente, ¿quiénes eran? Los piqueteros, que estaban buscando el tema de las LEVAX, que no paguen los intereses, que haya fuentes. O sea, estamos todos locos. Bueno, pero es una locura lo que está pasando. Bueno, por eso se resuelve con un alto costo político y un costo social. Señor piquetero, usted por favor estuvo recibiendo dinero que es dinero prestado y ahora usted se opone a que se paguen los intereses de ese dinero prestado. Preguntémosle a ver qué es lo que pasó. Entonces, dejemos de pedir plata prestada, congelemos de alguna manera toda esta cantidad de dinero que debemos. O sea, nos hagamos, no te voy a decir un default o digamos, que declaramos en cesación de pago, pero sí generamos un bono, un título o como quiera o lo que sea que se llame, para que dentro de 10 años recién todos estos, la patria financiera, por darte una explicación, diga, señores, vamos a refinanciar y vamos a pagar intereses en dólares o vamos a pagar un determinado interés. Entonces, ese dinero, esos 20.000 millones que ahora estamos pagando con préstamos del fondo, que se destinen a planes, a inversiones, a subsidios, pero planes realmente dirigidos a las personas que realmente necesitan, con el compromiso de que se generen fuentes de trabajo, emprendimientos y demás. Eso es la lógica. Eso es lo que tiene que hacer la clase política. Estos 2 años de este gobierno no lo pudo o no lo quiso hacer porque quizás está pensando en el 2019 que quiere ser reelecto. Y ya no, la economía no da para más. Hoy ya no se consiguen préstamos baratos como en definitiva se hacían. Hoy las LEVAC, por supuesto, nos han liquidado los intereses. Entonces no podemos, Jorge, estar pagando intereses, pedir plata prestada para pagar intereses, cuando esa plata, vuelvo a repetirte, tendría que ser destinada a emprendimientos, a infraestructura, a hacer otro tipo de inversiones, pero no se está haciendo. Entonces, yo creo que el primer error político de Macri es haber dicho que quiere ser reelecto el 2019. Bueno, yo termino el 2019 y voy a mi casa. Gobernar para este ciclo, estos 4 años. Y se terminó. Se terminaba ahí la especulación política también. ¿no? Pero alguien tiene que tomar las decisiones. Jorge, vos lo hablaste muy bien, la crisis del 2001. No vamos a llegar a la crisis del 2001, porque en las crisis del 2001 recuerdo que estábamos en default, nadie nos quería prestar dinero, entonces teníamos que arreglarnos con lo nuestro. Entonces se declaró unilateralmente la cesación de pagos. No se paga a nadie, perdimos todo, inflación de un dólar estaba a $1, se pasó a 3 pesos, una devaluación de un 300%, o sea, eso es una crisis real.
Pero ¿qué pasa? Se acomodaron todos los números y cuando vino Macri en su primer, Kirchner en su primer gobierno, fue una gestión tremenda. Había superávit fiscal, o sea, se gastaba menos de lo que se recaudaba, se exportaba más de lo que se importaba y teníamos un dólar competitivo. Perdimos todo, gobiernos populistas, problemas de mala gestión, problemas de política. Bueno, tenemos que llegar a eso. ¿Cómo puede ser que usted los países... sabe que el gobierno, por ejemplo, esta mañana hubo una reunión importante de todo el Gabinete Nacional, y allí ya ratificaron el rumbo económico y además hablaron de lo que es el plan estratégico del gobierno. Para vos que me estás mirando, el plan estratégico del gobierno es en 3 ejes, ¿no? El plan estratégico tiene 3 ejes. El primero es el fortalecimiento institucional. Estamos luchando también acá en Salta. Segundo, el reordenamiento macroeconómico. La macroeconomía que la maneja el gobierno nacional. Y tercero, el desarrollo en la modernización del Estado. Esos son los 3 pilares que contienen a este bosquejo que ha hecho el gobierno del plan estratégico. Lo que yo estoy proponiendo, sí, por supuesto. Yo lo que estoy proponiendo es acomodar la macroeconomía. No puede ser que pidamos plata prestada para pagar intereses. Claro. Es una locura. Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo, de que aprovechemos esta nefasta experiencia que tuvimos que recurrir a un organismo financiero internacional, que nos van a poner todas las condiciones, porque como lo dijiste y coincido, nadie te va a prestar plata si no te garantiza que le van a devolver. Entonces, decir que vamos a pedir plata para pagar intereses y dentro de 6 meses vamos a necesitar otro préstamo para seguir pagando intereses, este ordenamiento macroeconómico de alguna manera se tiene que hacer y ese costo lo tiene que cubrir, lo tiene que pasar nuestro presidente, porque para eso lo hemos elegido. Sabemos que hemos agarrado un país que macroeconómicamente no funcionaba, si se seguía con esa tendencia iba a pasar esto. Entonces esta es una luz amarilla tirando a roja de que hay que hacerlo. Ahora, las instituciones creo que todos coincidimos que se tienen que respetar y tienen que hacerse valorar. Y después, por supuesto, el gasto en la política, que eso es otro tema gravísimo. ¿Cómo puede ser que hayan funcionarios que tengan 2 o 3 secretarias, autos, etcétera? O sea, no quiere decir que vamos a bajar mucho, pero por lo menos la clase política que demos el ejemplo de que hay austeridad y que tenemos que bajar los gastos. Y eso es el planteo que está haciendo, no es más que eso. Pero sí acomodar la macroeconomía, porque sin la macroeconomía no van a venir inversiones, ningún inversor se va a sentir tentado a venir. Y otro de los temas es la gran presión tributaria, que bueno, tendremos que empezar a trabajar sobre ese tema. Julio Moreno, gracias por su tiempo. Gracias por invitarme.